Bienvenido a tu nueva clase virtual. Nueva clase virtual. Y el último tema que vamos a ver va a ser el color de los cuerpos. Vamos a ver esto. Vimos algo de esta teoría cuando a inicios de año, cuando estábamos viendo lo que es sombra, pero si se dan cuenta, solamente utilizábamos lo que era lápiz y solamente utilizábamos un color. No, casi que ya no lo pudimos aplicar bueno, no utilizábamos color, si solamente utilizábamos lápiz y ya no lo pudimos aplicar mucho en lo que es color. Hoy vamos a ver todos estos tipos de formas en que nosotros podemos direccionar la luz al momento de estar realizando dibujos y cómo influye el color en los cuerpos. Entonces, dice, el color y su organización tonal, es decir, las zonas, cuando hablamos del color y el cuerpo, hablamos sobre el color y su organización tonal, es decir, las zonas iluminadas y las que menos luz reciben. Esto en referencia a la sombra que se produce al momento de estar alumbrando o viendo un color. Dice, el uso de color tonal se produce al agrisar los colores para pintar las sombras, equilibrado con respecto al color local del objeto. Entonces, siempre la sombra nos va a colocar un color agrisado, una coloración de grises y que nos ayuden a equilibrar, como dice ahí, el color local del objeto. Para definir el color, no es suficiente observar el color local. Se debe tomar en cuenta los efectos que producen unos colores sobre otros por efectos de su interacción. La sombra normalmente la vemos como que negra, gris, oscura, pero hay otras formas de realizar, bueno, que el color tenga varios colores o varias sombras, por decirlo así, y siempre va a depender de cómo nosotros vayamos a colocar la luz. Recuerden de que lo hablábamos al inicio de clases, la luz es, el color, perdón, es luz. Entonces nos enfocamos mucho en cómo está direccionada la luz y en cómo utilizamos la luz al momento de estar aplicando el color. Dice, somos capaces de ver colores gracias a las propiedades de la luz y la absorción, perdón, y la reflexión. Un cuerpo opaco, es decir, no transparente, absorbe gran parte de la luz que lo ilumina y refleja una parte más o menos pequeña. Cuando este cuerpo absorbe todos los colores contenidos en la luz blanca, el objeto parece negro. Entonces, dice, cuando un objeto opaco, o sea, no transparente, un objeto sólido, absorbe la gran parte de luz que lo ilumina, o sea, la luz que va directa hacia el objeto, y la luz le ilumina y refleja una parte más o menos pequeña. O sea, a eso nos referimos de que refleja. O sea, estamos reflejando un poco de luz mediante el objeto. Cuando éste absorbe los colores contenidos en la luz blanca, el objeto parece negro. Entonces, cuando el objeto absorbe la luz, va a parecer como que si estuviéramos viendo con un detalle negro, porque la luz viene de este lado, por decirlo así, está absorbiendo la luz, entonces ya de este lado ya no vamos a obtener toda la luz que viene de. Cuando refleja todos los colores del espectro, el objeto parece blanco. Los colores absorbidos desaparecen en el interior del objeto, los reflejados llegan al ojo humano y los colores que visualizamos son, por tanto, aquellos que los propios objetos no absorben, sino que lo propagan. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Refleja el cuerpo blanco, si tenemos luz blanca, se refleja blanco. Por ejemplo, aquí si tenemos un cuerpo negro, tenemos la luz blanca y lo refleja en negro. Es más cuestión de luz más que todo y de poder entender cómo funciona esto. Pero no nos vamos a enfocar tanto en eso, sino que cómo se perciben los cuerpos al momento de nosotros estar ya sea dibujando
o ilustrando los cuerpos, ya que sí es importante poder conocer en qué parte va la luz y cómo nosotros poder manejar estos aspectos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo del tomate y dice, el tomate nos parece de color rojo, porque el ojo solo percibe la luz reflejada por la hortaliza, absorbe el verde y el azul y refleja solamente el rojo, ¿sí? Entonces, el tomate absorbe todos los colores, pero el tomate, perdón, solo absorbe la luz verde y azul y por eso nosotros lo miramos de color rojo. Igual con un plátano amarillo, absorbe el azul y refleja los colores rojo y verde, los cuales sumados permiten visualizar el color amarillo. Es como una cuestión de percepción y como de física, creo. Bueno, entonces vamos a ver cómo funcionan los colores en los cuerpos. Y dice, para que un objeto se pueda ver, perdón ahí, es necesario la luz. Y si esta es frontal, el objeto sea plano. O sea, los que nos permiten observar su color propio específico, aún no alternado por efectos que produce la sombra cuando la modificamos la dirección de la luz. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros estamos realizando o mirando un objeto con una luz directa, si se dan cuenta, el objeto no tiene ni sombra, sino que se muestra el objeto tal como está. Lo malo es de que solamente producimos una luz directa que no deja permitir la tridimensionalidad de este objeto, ¿sí? Entonces solamente vemos un color y no miramos el efecto que nosotros necesitamos como para poder producir una sombra. Por ejemplo, en este que tenemos aquí, por ejemplo, en la parte de aquí, todavía estamos colocando como que una luz, pero si se dan cuenta, esta sombra casi que no debería de ir haciendo referencia al tema que estamos viendo, ¿no? Entonces es luz local, pero si se dan cuenta, el cuerpo en sí no tiene mucha sombra, no tiene variaciones y solamente es una luz local con la que estamos trabajando, donde el cuerpo se mira pues liso, ¿no? Se mira sin tridimensión. Y esto es muy común y lo utilizaban los pintores postimpresionistas y fauvistas. Pintaban como coloristas con colores puros, saturados, de superficies homogéneas. No tenían sombras. Entonces, sería bueno que fueran a ver cómo utilizaban los colores los postimpresionistas y los fauvistas y conocer. Recuerda, en color local estamos solo colocando una luz frontal y no nos genera mayor sombra en los cuerpos. Recuerda que estamos hablando de la luz en los cuerpos, ¿sí? Luego tenemos el color tonal. Cuando nos referimos al color tonal, dice, al iluminar un objeto desde una dirección no frontal, se producen diferentes valores tonales. En consecuencia, el color tonal es el encargado de generar un efecto tridimensional, que es lo que nosotros buscamos al momento de estar realizando este tipo de sombras. Entonces, si se dan cuenta en el anterior, el círculo o la esfera que tenemos aquí, solamente estábamos en la luz frontal y no mirábamos mayor tridimensión o mayor referencia de lo que nosotros estábamos viendo. Aquí ya vemos más colores, si se dan cuenta aquí, ya tenemos más valores del mismo color. Por ejemplo, aquí tenemos la luz que viene de aquí, la luz, como es de que se va poniendo más oscuro, por decirlo así. Por ejemplo, aquí nos dicen qué tipo de tono es. Por ejemplo, medio tono, sombra propia, luz reflejada y la sombra proyectada, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, si nosotros utilizamos y colocamos la luz de en diferentes partes, vamos a lograr este efecto, lograr una variación de tonos que nos ayuden a realizar
y colocar nuestros cuerpos de forma y que se miren de una forma más tridimensional, que es lo que se busca al momento de estar ilustrando o al momento de estar dibujando. Recuerden de que esto también, como les digo, también influye en la ilustración, porque al momento de estar realizando personajes o al momento de estar realizando ilustración de X fruta o algún elemento físico real, recuerden tomar en cuenta mucho esto, la luz, porque si no se va a ver como un objeto plano y no podríamos tener como que ese efecto que nosotros necesitamos al momento de estar realizando este tipo de ilustración. Y por último tenemos el color reflejado. Dice, un efecto más convincente y dramático se consigue cuando la ilustración anterior le agregamos luces indirectas, que en algunos casos son reales. La luz llega al objeto reflejado por otro objeto. Lo que se traduce en color reflejado puede ser en frío o cálido. ¿Qué significa esto? Pero que aquí coloqué la imagen que no era. Denme un segundo y les coloco la imagen que es. Y aquí. Entonces, esto sucede cuando tenemos otro color que influye y que está dentro de nuestra onda de luz y que al momento de realizar esta reflexión, por ejemplo, aquí tenemos el objeto, aquí directo nos está llegando la luz, o por ejemplo, aquí tenemos un objeto brillante de color naranja o otro color que hace de que esto se produzca una combinación de colores que nos ayude a que el cuerpo tenga más y colores reflejados. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos la luz que venía de aquí, el color reflejado, el medio tono, la sombra propia del objeto, la luz indirecta. Recuerden de que aquí tenemos la luz y la luz va a venir como que de esta parte o puede venir de esta parte y hace que genere esta sombra, este reflejo más bien, es como que si estuviéramos colocando un espejo y nos genera esta sombra verde que tenemos aquí, que hace que el cuerpo cambie o sea, tenga varios tonos, hace de que el cuerpo tenga varios tonos y, como dice ahí, conseguir ese efecto dramático que se necesita, ¿no? Podemos utilizar colores fríos y cálidos, en este caso estamos en colores fríos y hacen un efecto como que algo oscuro, por decirlo así, pero si se dan cuenta siempre va a afectar al cuerpo. Como les digo, esto va a afectar al momento de nosotros estar realizando ilustraciones o dibujos y, por ejemplo, lo podemos realizar al momento de estar haciendo fotografía. Como dice ahí, agregamos luces indirectas. ¿Por qué les digo fotografía? No sé si ustedes se han dado cuenta, a veces hay fotos donde la persona aparece con un lado como que azul y uno rojo y esa combinación produce un morado y a veces parte del cuerpo recibe esa reflexión morada. Entonces, no solo lo podemos realizar en ilustración o en dibujos, sino que también lo podemos realizar en fotografías. Recuerden de que esto va a depender mucho de la luz, y creo que el otro año ustedes van a ver más relacionado cómo aplicar la luz, más si están viendo fotografía, no sé si vayan a ver fotografía, pero esto igual influye mucho en cómo nosotros colocamos la luz. Y hagan el experimento, coloquen un objeto, ya sea con color o sin color o simplemente blanco, y traten de jugar con la luz, o sea, coloquen la luz de su celular de un lado y busquen algo que refleje o solamente la luz. Les diría, traten de dibujarlo
si pudieran hacerlo, pero traten de ver el cambio de tonos que se refleja al momento de realizar este tipo de, de efectos. E igual nosotros lo podemos realizar en los programas y se los voy a mostrar. Solo voy a abrir mi programa. No sé si tienen alguna duda. Entonces, vamos a utilizar un círculo de cualquier color. Vamos a utilizar tal vez un tipo turquesa. Y vamos a realizar con la herramienta Maya este tipo de degradado. Entonces, vamos a colocar simplemente, por ejemplo, que no lleve muchos elementos. Por ejemplo, aquí podría ser. En este primer punto ya lo colocamos la luz como tal. Ya tenemos la reflexión de la luz. Y en este punto ya vamos a colocar lo que es un color más oscuro. Incluso en estos dos podemos copiar el color y ir variando, ir creando esta. No es mucho si se dan, no es mucho el cambio que se da, pero sí funciona al momento de estar realizando este tipo de cambios. Entonces se va haciendo como que el degradado que se necesita. Incluso aquí tal vez lo podríamos colocar. Ay, aquí y aquí. Para que se mire mejor el cambio. Y si se dan cuenta, estamos realizando lo que estábamos viendo en las diapositivas. La variación tonal que nosotros realizamos al momento de estar colocando nuestros colores el, en, en nuestro objeto. Incluso aquí podríamos colocarle más luz, pero siento que es solo lo necesario para el tamaño de que tenemos. Y si dan cuenta, se realiza ese degradado tonal que necesitamos. Si necesitáramos realizar la sombra, por ejemplo, en este caso, no utilizaríamos el negro como tal, sino utilizaríamos esta variación que realizamos aquí. Por ejemplo, lo ponemos más opaco. Eh, y voy a enseñar. Por ejemplo, acá en efecto, vamos a encontrar la opción de desenfoque, lo que nos va a ayudar a que nuestro objeto en la parte de del contorno tenga, pues, como dice ahí, su desenfoque. Le damos OK, solamente pasamos nuestra capa a la parte de abajo y ya tenemos esa sombra que nosotros necesitamos de nuestro elemento. No estuvo tan difícil de hacer, pero por ejemplo, si quisiéramos cambiarlo a un color como lo teníamos en la diapositiva, cuando reflejamos algún otro color, eh,
hacer este más chiquito aquí. Entonces, si se dan cuenta, en la parte de aquí viene la luz. Estoy haciendo como parte de aquí. Y de aquí, por decirlo así, vamos a tener ese otro color que nos va a ayudar a realizar esa combinación de colores que, que, que nosotros encontramos al momento de estar realizando este tipo de ilustración. Entonces vamos a agregar un color, por ejemplo, un morado, podría hacer. Este creo que no va. Creo que vamos a colocar otro aquí. Y vamos a elegir estos puntos. Y este. Aquí. Por ejemplo, aquí. Entonces, si se da cuenta, ese color más oscuro que yo lo que le coloqué a la parte en la parte de aquí abajo, a mi esfera, hizo que me ayudara a que al momento de realizar esta degradación de colores a la parte de aquí, se mirara mejor. Porque porque nos ayuda a crear como que este degradado hacia el color reflejante que tenemos de este lado, e igual funcionaría y se realizaría con con la sombra, porque igual es parte del cómo nosotros vamos a percibir la sombra del objeto. Entonces aquí creamos otro. Vamos a que los colores queden lo más posibles. Y hacemos el mismo desenfoque. Y colocamos igual el efecto del desenfoque. No me lo aplica. Creo que no me lo aplica por lo mismo de que tengo la opción de malla, pero entonces lo podríamos realizar de otra forma. Teniendo los dos círculos. Por ejemplo, aquí. Y borrando parte del otro. Déjenme bajarle la opacidad. Espérame. Entonces no teníamos como tal el desenfoque que queremos, pero sí podríamos hacer como que el poder venir y poder modificar el color de la sombra al momento de estar realizando nuestro elemento. Recuerden, como les digo, no solo funciona en dibujo, sino que también funciona
en ilustración, funciona en personajes, porque es muy importante que el personaje, pues obviamente tenga luz y tenga esa sombra que necesitamos para poder nosotros darle ese realismo que tiene el personaje. Si se dan cuenta en los cómics es igual, el personaje siempre tiene como que ese aspecto de luz y sombra, y si quiere darle como que otro aspecto, pues solo negro y así. Entonces es ir jugando con estos elementos, ir jugando con la luz que tenemos en nuestro punto inicial, e ir viendo cómo nosotros podemos ir mezclando estas combinaciones de colores para poder realizar otro tipo de sombras que nos puedan ayudar para poder eh, realizar estos colores en los cuerpos que nosotros podemos hacer solamente con la luz. Entonces, no sé si tienen algún tipo de duda. Las tareas se las asigno hoy al aula virtual y esta es su tarea. Van a crear un producto nuevo. Ayer les dije que me tenía que crear un producto nuevo. ¿A qué me refiero con producto nuevo? Pueden crear que un pan, que un agua, que un chocolate, que, no sé, un labial, un pincel, etcétera, etcétera. Y le vamos a hacer un logotipo, como si ya estuviéramos realizando un producto formal. Y vamos a ilustrar el producto aplicando a la armonía del color, o sea, lo que vimos ayer, la semana pasada de las combinaciones de colores, y aplicando esto que vemos ahorita, cómo afecta la luz al momento de estar realizando, al momento de colocarle el color al logotipo. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a poner el logotipo. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a poner el logo. Lo pueden realizar en una misma hoja y en la parte de aquí ya me pueden realizar y me pueden colocar su producto. Esto enfocado a color. Entonces, no sé si tienen alguna duda, chicos. Señor, perdón, no vi bien dónde se hacía el desenfoque. Ah, ok. Realizas tu forma, cualquiera. Vas en la parte de efecto. Y aquí en desenfoque gaussiano. Luego vas a seleccionar y te va a aparecer esta ventana. Le das previsualizar para ver de qué tamaño quieres tu desenfoque, y ya solo le das OK y te crea el desenfoque. Ya después solamente puedes jugar con la opacidad para poder crear algún tipo de sombra, o con el tamaño de la sombra con el tamaño del círculo para crear este tipo de efecto. Gracias, señor. Ok. Y esto también lo vamos a ver en Illustrator, en Photoshop, perdón, pero con imágenes para ver cómo se puede utilizar con imágenes. Por ejemplo, tener una parte más enfocada y al fondo desenfocado. También podemos utilizar esto en fotografía, pero ya lo vamos a ver cuando tengamos diseño computarizado. Entonces, ¿no hay ninguna otra duda, chicos? Señor, ¿Sí? entonces con la tarea vamos a crear un logotipo y también su producto, que con los mismos colores. Ajá. Primero sería crear un producto y luego le hacen el logotipo al producto. Puede ser solo tipografía, como ustedes deseen. ¿Cómo si lo tenemos que hacer en físico? No, solo en digital.
No, en físico todavía no. Tal vez el otro año. Entonces, no hay ninguna otra duda, chicos, pues eso sería todo. Eso sería la clase de hoy. Nos vemos el jueves. Vamos a tener 2 clases. Bueno, 3 clases. Y pues eso sería todo, chicos. Gusto verlos, saludarlos y escucharlos. Señor, 3 clases el jueves. ¿A qué hora? Bueno, 2 clases, pero vamos a ver de los 3 cursos. A las 11:30 y a las 2:30. Ok. Ya Entonces, están acostumbrados a verme. ¿Cómo? Esta es la última clase de croma. Esta es la última clase de croma. Ah. Estaba terminando el año y ni se sintió, la verdad. Sí, usted va a seguir Pero- trabajando el otro año ahí. No les sabría decir, porque eso no lo decido yo, pero a ver qué pasa el otro año. ¿Qué les iba a decir? Señor, ahí nos manda canastitas de Navidad. Ahí me mandan ustedes a mí también. No, qué chiste, sí. Usted ya gana dinero. Sí, pero pago muchas cosas. Les iba a decir algo y se me olvidó. Se me olvidó. Pero eso es todo, chicos. Esta es la última clase de cromatología, como decía Isa. Y entonces nos vemos el jueves con las clases. Si ya estaban acostumbrados a verme todo el día, 2 clases, no va a ser nada. Entonces, gusto verlos, escucharlos y espero se encuentren bien. Y bonito resto de semana y de martes. Adiós, señor. Adiós. Señor. Adiós. Adiós, señor. Adiós.